Un empresario negro se disfraza de empleado para comprender los desafíos de su equipo, pero termina siendo humillado. Lo que nadie esperaba fue el giro impactante cuando finalmente se revela. Las luces fluorescentes arriba zumbaban como un enjambre de abejas enojadas, su resplandor frío y estéril proyectaba sombras nítidas en las paredes de la oficina. El olor a café fresco se mezclaba con el tenue aroma de la tinta de la impresora, una combinación que alguna vez se sintió familiar, pero que ahora solo servía para intensificar la tensión en el pecho de Henry. Estaba en la esquina más lejana de la habitación, observando en silencio mientras los empleados se movían, absorbidos en sus tareas. Su corazón latía con fuerza, no por esfuerzo, sino por el estrecho agarre de la humillación que se apoderaba de él con cada segundo que pasaba. No se suponía que estuviera aquí, no se suponía que se sintiera así. Pero hoy, ya no era Henry, el poderoso CEO que poseía el vasto imperio empresarial. No, hoy era solo otro rostro en la multitud. Un trabajador sin rostro. Un nadie. Sus palmas estaban sudorosas mientras ajustaba la camisa barata y mal ajustada que llevaba, nada que ver con los trajes a medida con los que usualmente se vestía. La tela le picaba en la piel, demasiado rígida, demasiado incómoda. Odió esa sensación. Pero hoy no se trataba de comodidad. Se trataba de encajar. Desaparecer. El murmullo agudo de voces, el golpeteo de los teclados y el zumbido monótono de las máquinas llenaban el aire. Cada sonido, cada movimiento, parecía amplificar la incomodidad de Henry, como si la oficina misma se estuviera burlando de él. Caminó hacia la fotocopiadora, tratando de actuar con naturalidad, aunque por dentro sentía un nudo de temor. Su mano se detuvo sobre el botón, y respiró hondo, intentando calmarse. La misma fotocopiadora que, hace solo unos años, habría tenido un equipo de asistentes gestionando por él, ahora le parecía un peso demasiado pesado para levantar. Al presionar el botón, la máquina cobró vida con un ruido de trituración. El sonido le resultó como una explosión en su mente, un brutal recordatorio de la caída que había sufrido, de ser el dueño de una próspera empresa a ser un engranaje invisible y olvidado de una máquina que una vez controló. Henry miró alrededor, viendo a los demás realizar sus tareas sin tener idea de quién era realmente. No lo reconocían. No veían al hombre que les había dado sus trabajos, sus cheques de pago. Veían a un trabajador, no diferente a los demás, una pieza en un juego que creían entender. Entre los empleados, Clara lo miró. Estaba apoyada en la puerta de la sala de descanso, con los brazos cruzados, observando la oficina con un aire de superioridad. Su voz resonó, aguda y poco amable, mientras se dirigía a algunos compañeros cercanos. Pensarías que después de tanto tiempo, el nuevo chico al menos aprendería a usar la fotocopiadora correctamente. Clara se burló, una sonrisa arrogante torciendo sus labios. Quiero decir, ¿qué hace aquí? Debe ser una gran decepción tener a alguien tan incompetente en esta empresa. Sus palabras cortaron el aire, lo suficientemente fuerte como para que todos los cercanos escucharan. La cara de Henry se enrojeció, pero mantuvo la mirada baja, sin atreverse a hacer contacto visual. Podía sentir el calor de la vergüenza subiendo de su pecho a su garganta, amenazando con ahogarlo. La picazón del rechazo le resultaba demasiado familiar. No era la primera vez que lo hacían sentir pequeño, sentir que no valía nada, pero dolía tanto como cuando era un joven negro, luchando por demostrar su valía en un mundo siempre dispuesto a descartarlo. Sabía lo que era ser ignorado, ser dejado de lado por el mundo. Esto no era nada nuevo. Aún así, la amargura quemaba en su boca, un recordatorio punzante de cuán fácilmente el mundo podía despojarlo de todo lo que había logrado con tanto esfuerzo. Su pecho se apretó, pero no lo dejó ver. No aquí. No ahora. Regresó a su escritorio, tratando de ignorar los murmullos que lo seguían. Ya había aprendido la naturaleza cruel de la política de oficina. Clara y sus amigos no tendrían reparos en convertirlo en su saco de boxeo. Pero no iba a dejar que eso lo rompiera, no ahora. Había soportado peores cosas. Mucho peores. Mientras se sentaba en su escritorio, fingiendo concentrarse en la pantalla frente a él, podía sentir sus ojos sobre él. Escuchó las risas suaves de algunos empleados, los murmullos despectivos. Una voz en particular se elevó por encima de las demás.
Pensarías que alguien en su posición al menos tendría algo de competencia básica, dijo Darren, un gerente intermedio que miraba a todos desde arriba. Su tono era burlón, lleno de falsa simpatía. Las palabras dolieron, pero Henry se negó a dejar que lo sacudieran. Se sentó en silencio, con los dedos suspendidos sobre el teclado. Su mente no estaba en el trabajo. Estaba en la sensación de ser invisible, de no ser nada. Sus pensamientos se trasladaron a los años de lucha, los sacrificios que había hecho para construir su empresa. Todo ese esfuerzo, toda esa ambición, solo para ser reducido a esto. A este momento humillante y deshumanizante. El bajo murmullo de voces parecía hacerse más fuerte, las risas más agudas, cuando Clara pasó junto a él nuevamente, mirando su pantalla con desdén. Sabes, dijo lo suficientemente alto para que él la escuchara, es una vergüenza cuántas personas como él creen que pueden entrar aquí y jugar a los negocios. Creen que pueden ser parte de algo más grande, pero son solo, nada. El corazón de Henry latía con fuerza mientras las palabras llegaban como dagas. Quería gritar, levantarse, revelarse por quien realmente era. Pero no lo hizo. No aún. En lugar de eso, apretó los puños bajo el escritorio, obligándose a mantenerse quieto. A soportarlo. Era casi surrealista. La humillación que sentía no se comparaba con el poder que una vez tuvo. Él era el que construyó esta empresa. Él era el que los había hecho lo que eran. Sin embargo, ahora, no era más que una broma. Una sombra en el fondo, observada y ridiculizada. Y, sin embargo, algo comenzó a despertar en lo más profundo de él. Esta humillación, este trato, no lo definiría. Mientras Clara seguía caminando junto a él, riendo con sus amigos, la mente de Henry cambió. Nadie en esta sala sabía quién era realmente. Nadie tenía idea del hombre detrás de la fachada. Eso cambiaría. Pronto. El aire de la oficina se sentía espeso de tensión. Los ojos de Henry se desplazaron hacia el reloj. Solo habían pasado 2 horas desde que entró en el edificio que una vez fue su imperio, pero se sentía como una eternidad. El zumbido del aire acondicionado era apenas audible por encima de las risas y los susurros de los empleados, que parecían olvidar que él, también, era una parte esencial de esta empresa, aunque no pudieran verlo. Henry no estaba acostumbrado a ser invisible. No de esta manera. Había trabajado tanto para llegar a donde estaba, luchó a través de cada obstáculo, cada puerta cerrada en su cara, cada palabra de duda pronunciada por el color de su piel. Pero aquí, en esta oficina, su nombre no tenía peso. Su legado no era más que un recuerdo lejano para los que lo rodeaban. Su rostro, su presencia, no era más que la de otro empleado, no diferente a los demás. No era la primera vez que enfrentaba humillación por el color de su piel, pero hoy se sentía más agudo. Hoy, no había manera de escapar del picor de sus palabras. El racismo casual, la discriminación tácita, todo eso, estaba aquí. Estaba en la forma en que lo descartaban con una mirada rápida. En la forma en que Clara, en particular, hablaba de él como si fuera un no ente. Pero Henry mantuvo su posición. No podía perder el enfoque ahora. La amargura que revoloteaba en su estómago no era solo ira, era estrategia. Estaba aquí por una razón. La idea de exponerse, de mostrarles quién era realmente, rondaba en su mente como la chispa de un fósforo listo para encenderse. En ese momento, Clara y Darren estaban charlando junto al dispensador de agua. Sus voces llegaban a través del espacio abierto, demasiado fuertes, demasiado cómodas. Honestamente, ni siquiera puedo creer que lo contrataran, dijo Clara, entrecerrando los ojos mientras miraba a Henry, su voz resumando desdén. Quiero decir, ¿realmente cree que va a lograrlo aquí? Ni siquiera sabe cómo hacer lo básico. Darren se rió, su voz burlona. Es un poco triste, ¿no? Es como si ni siquiera perteneciera. Tenemos talento real aquí, y luego está él. Henry forzó su mirada para seguir fija en su pantalla. Cada palabra lo golpeaba, pero no podía reaccionar. No podía darles la satisfacción de verlo quebrarse. Su mente volvió a los primeros días cuando construyó esta empresa, un joven negro con nada más que ambición y un sueño. Había luchado todos los días por un lugar en la mesa, y ahora, años después,
parecía que la batalla aún no había terminado. El picor de sus risas, su burla, se instaló en sus huesos como un peso frío e implacable. Apretó la mandíbula, sus puños ocultos bajo el escritorio, pero no quedaba espacio para la autocompasión. No había tiempo para la rabia. Soportaría esto, y los haría arrepentirse. Cada uno de ellos. Las horas pasaron lentamente. La oficina se sentía como un escenario donde Henry era tanto el actor como la audiencia, interpretando su papel de trabajador humilde mientras secretamente sostenía el poder de un rey tras la máscara de un sirviente. Estaba plenamente consciente de que cada movimiento que hacía era observado, ya fuera la manera en que respondía a una llamada telefónica o la vacilación cuando le pedían que trajera un informe simple. Cada acción era juzgada, y casi podía escuchar sus pensamientos resonando por la sala. Pero él no flaqueó. Al mediodía, cuando la oficina se vació hacia la pequeña sala de descanso, Henry permaneció en su escritorio. Observó a lo lejos cómo Clara y Darren llenaban sus platos con comida, mientras su conversación seguía siendo un bullicio ruidoso de burla y superioridad. Mientras hablaban, la mente de Henry recorría los años de luchas, los sacrificios que había hecho para superar todo. Todo era para momentos como este, cuando podría mostrarle al mundo lo que habían subestimado. Entonces, justo cuando se había perdido en sus pensamientos, la voz de Clara rompió su ensueño. «Apuesto a que ni siquiera sabe hacer un buen café», dijo entre risas. Ni se molestó en aprender algo tan simple. Un escalofrío recorrió la espina de Henry, pero lo tragó, sin querer que ella viera el efecto que sus palabras tenían en él. El deseo de gritar, de desgarrarla con la furia que hervía dentro de él, casi lo sobrepasó. Pero se sostuvo. No podía rendirse. No aún. En lugar de eso, Henry se levantó lentamente, como si nada fuera fuera de lo normal. Sus movimientos fueron deliberados, calmados, calculados. Caminó hacia la sala de descanso, deteniéndose justo antes de la puerta. Sabía que Clara lo vería, pero no le importaba. El momento estaba cerca. Clara estaba sentada de espaldas a él cuando entró. Al acercarse a la máquina de café, escuchó su voz resonar, cortando la charla ociosa. Honestamente, ¿qué pensaron cuando lo contrataron? No pertenece aquí. La mano de Henry se detuvo en el mango de la máquina de café. Respiró profundamente, inhalando el rico aroma del café, dejándolo asentarse en su pecho. El olor siempre le había sido reconfortante, un recordatorio de las largas noches trabajando hasta tarde para construir algo de la nada. Pero esto era diferente. Ya no era el trabajador, el nadie. El momento de terminar con esta farsa había llegado. Henry enderezó la espalda, sus hombros se ensancharon al girarse para enfrentar la sala. El ruido de la sala de descanso pareció desvanecerse en silencio cuando la voz de Clara vaciló al verlo. Ella lo miró por un largo momento, sus ojos entrecerrándose, la confusión reflejada en su rostro. «¿Tú, qué estás haciendo?», tartamudeó Clara, su arrogancia deslizándose por primera vez. No tenía idea de quién era. No tenía idea de lo que se avecinaba. Con un paso calculado, Henry retiró la placa barata y mal ajustada de su camisa y lentamente, de manera deliberada, se quitó la placa de identificación. Bajo ella, su verdadera identidad estaba oculta, un traje pulido y bien cortado esperando a su legítimo dueño. Miró a Clara directamente a los ojos, su voz firme, pero su presencia indudablemente autoritaria. «Soy el CEO de esta compañía», dijo Henry, sus palabras cortando el silencio de la sala de descanso. «Y no estoy aquí para hacer el chiste de nadie». El shock en el rostro de Clara fue palpable, y en ese momento, la sala pareció contener la respiración. La sala de descanso cayó en un silencio pesado, como si el aire mismo hubiera sido succionado de la habitación. El rostro de Clara perdió todo color, su boca ligeramente abierta mientras miraba a Henry, quien ahora estaba de pie frente a ella, completamente revelado. Los demás empleados, que momentos antes reían y hablaban, también se habían quedado en silencio, sus ojos yendo de él a Clara. Fue como si el mundo hubiera dejado de girar por un momento, esperando que alguien hablara, que alguien intentara darle sentido a lo que acababa de suceder. Henry sintió el peso de sus miradas, pero se mantuvo firme. Ya no era el trabajador invisible que había sido momentos antes. Ya no era el blanco de las burlas de Clara, ni el que sería descartado tan fácilmente.
Había tomado su lugar legítimo, como el hombre que construyó este imperio. El imperio en el que todos dependían. Y ahora, lo verían por lo que realmente era. La boca de Clara se abrió y cerró, como si intentara formar palabras pero no pudiera encontrarlas. Henry no la miró, en su lugar, dio un paso al frente, sus ojos recorriendo la sala. Vio la confusión en los ojos de algunos, el shock en los rostros de otros, pero sobre todo, vio la culpa que ahora estaba escrita en sus caras al saber la verdad. Darren, que había estado apoyado en el mostrador con una sonrisa arrogante no hacía mucho, fue el primero en recuperarse. «Espera un segundo. ¿Henry?» Como Henry Taylor, tartamudeó, su voz de repente más pequeña, menos segura de sí misma. ¿El CEO? Henry asintió una vez, lentamente, como si confirmara lo obvio. ¿Tú? Darren lo miró con incredulidad. ¿Has estado aquí todo este tiempo, y no lo sabíamos? No, respondió Henry simplemente, su voz firme pero fría. No lo sabían. Pero seguro pensaron que sabían lo suficiente como para juzgarme, ¿verdad? Un profundo silencio siguió, roto solo por el sonido agudo de Clara aclarando su garganta. Su rostro se sonrojó de vergüenza, pero estaba demasiado orgullosa para disculparse, demasiado llena de vergüenza para admitir su error. No quise. Se quedó sin palabras, su voz cayendo en vacío. Henry la miró, su mirada calmada pero penetrante. ¿No quisiste humillarme? ¿Hacerme sentir pequeño frente a todos? Porque eso fue lo que hiciste. Tú y tus amigos, Darren. Volvió su atención a Darren, cuyo malestar era cada vez más evidente. Se rieron de mí. Me trataron como si no fuera nada. Pero no soy nada, Clara. Y tú tampoco lo eres. Clara se movió nerviosamente, sus ojos mirando rápidamente al suelo. Yo no sabía, murmuró, casi inaudible, tratando de recuperar su compostura. Pero Henry ya había tenido suficiente de las excusas. La voz de Henry bajó, volviéndose más afilada. No sabías porque nunca te molestaste en mirar. Nunca te molestaste en preguntar. Simplemente asumiste que porque no llevaba un traje, porque no me comportaba con la arrogancia que esperas de alguien como yo, que estaba por debajo de ti. Olvidaste lo que se siente ser menospreciado, ¿verdad, Clara? Ser juzgado por tu piel, por la forma en que hablas, por la forma en que te mueves. Sus palabras golpearon más fuerte de lo que había querido, pero eran la verdad, y el rostro sonrojado de Clara fue la única respuesta que necesitaba. La sala estaba en silencio, y Henry podía escuchar el nervioso movimiento de pies, el suave sonido de alguien conteniendo la respiración. Los demás empleados, que habían sido cómplices en el trato de Clara hacia él, ahora se encogían, sus rostros una mezcla de vergüenza y arrepentimiento. Ya era tarde para disculpas. Pero Henry ya no estaba interesado en disculpas. No estaba aquí para vengarme de ti, dijo, su voz ahora más suave, pero aún firme. No estaba aquí para mostrarte lo equivocada que estabas. Estaba aquí para recordarme algo. El silencio en la sala se profundizó. Todos colgaron de sus palabras, sus ojos grandes, llenos de curiosidad, algunos demasiado orgullosos para mostrarlo, pero todos esperando escuchar lo que tenía que decir. Necesitaba recordarme que, sin importar cuán lejos llegues, sin importar cuánto logres, la gente siempre intentará derribarte, continuó Henry. Pero depende de ti si dejas que eso te defina. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en la sala. He pasado por más de lo que la mayoría de ustedes podría imaginar. He luchado por cada pulgada de terreno que he ganado. He sido subestimado, rechazado y humillado más veces de las que puedo contar. Pero aquí estoy. Aún en pie. La sala estaba extrañamente quieta. La voz de Henry tenía el poder de alguien que había enfrentado inmensas luchas, pero había salido más fuerte al otro lado. Sus palabras eran un recordatorio de que la lucha no solo estaba en el mundo externo, sino también en el interior. Era un recordatorio de que la fuerza para superar todo no venía de la validación externa de los demás, sino desde adentro. Clara volvió a abrir la boca, pero esta vez sus palabras se perdieron. No podía retroceder lo que había hecho, y Henry no le estaba pidiendo que lo hiciera. No estaba aquí para una disculpa.
Lo que importaba ahora era que ella comprendiera el verdadero peso de sus acciones. No estoy enojado contigo, Clara, dijo Henry, su tono finalmente suavizándose. No estoy enojado con ninguno de ustedes. Pero todos ustedes me han mostrado algo hoy, algo por lo que estoy agradecido. Los demás lo miraron, confundidos pero intrigados. Me han mostrado lo lejos que he llegado, dijo Henry, finalmente sonriendo. Me han mostrado cuánto he superado los juicios triviales y los comentarios ignorantes. Ya no necesito demostrar nada a nadie. No a ninguno de ustedes. El rostro de Clara palideció, dándose cuenta de que no solo había juzgado mal a Henry, sino que también lo había subestimado de maneras que nunca habría imaginado. Darren se movió incómodamente, sabiendo que su complicidad en la situación le costaría mucho más de lo que podría comprender. Henry se dio vuelta para salir de la sala de descanso, su decisión era final. Hoy todos han aprendido algo. Espero que lo recuerden. Cuando salió, la oficina parecía extrañamente más silenciosa. La charla había cesado, y los empleados se quedaron solos con su propia vergüenza. Clara y Darren quedaron congelados, sin saber cómo seguir adelante después de todo lo que había ocurrido. Pero Henry ya había hecho su salida, tanto física como emocionalmente. Lo habían derribado, humillado y tratado como si no fuera nada. Pero al final, no era el juicio de los demás lo que importaba. Era su propia creencia en sí mismo, su entendimiento de su valor, lo que finalmente había triunfado. Y al final, eso era lo que importaba. Los días siguientes después de la revelación de Henry estuvieron llenos de una tensión que solo podía existir en una habitación llena de secretos, orgullo y arrepentimiento. La noticia se esparció rápidamente por toda la oficina, el edificio corporativo que antes se sentía como un simple espacio de trabajo ahora parecía un campo de batalla. Todos en la empresa estaban sorprendidos e incrédulos. Nadie lo había visto venir. Clara, antes la voz abierta del juicio, se había convertido en una sombra de sí misma. No podía mirar a nadie a los ojos sin sentir el peso de lo que había sucedido. La vergüenza por el error tan completo era insoportable. Intentó salvar su dignidad actuando como si nada hubiera cambiado, pero los susurros a su alrededor contaban una historia diferente. Henry, sin embargo, se movía con una tranquilidad imperturbable. Ya no era solo el empleado disfrazado, ahora era el CEO, el hombre que lo había construido todo, el que firmaba los cheques, el que hacía las reglas. Era una fuerza a tener en cuenta, y Clara ahora lo sabía. Siempre había sido esa fuerza. Simplemente había dejado que lo subestimaran, todo por el bien de este mismo momento. Pero incluso mientras Henry observaba cómo sus empleados se retorcían, había algo que lo carcomía, una sensación que aún no se había desvanecido. No era venganza lo que buscaba. No le interesaba hacer que alguien se arrastrara o pidiera perdón. Eso habría sido demasiado fácil, demasiado por debajo de él. Era un hombre que había pasado años construyendo esta empresa desde cero, y ahora, lo que más quería era respeto, no solo como CEO, sino como un hombre que había luchado contra obstáculos que la mayoría habría considerado insuperables. Henry se sentó en su oficina, observando el ajetreo de la empresa desde su gran ventana. Los rostros que pasaban por allí ahora parecían tan diferentes. Ya no eran solo empleados, eran personas que lo habían cruzado, que no lo habían visto por lo que era. Y, sin embargo, había algo extrañamente satisfactorio en saber que nunca olvidarían esto. Nunca olvidarían el día en que Henry Taylor, el trabajador invisible, se levantó y les mostró quién era en realidad. Su teléfono vibró sobre su escritorio. Era un mensaje de Darren. Henry casi se rió cuando vio el nombre aparecer en la pantalla. Darren había intentado ponerse en contacto varias veces, pero Henry había ignorado deliberadamente sus llamadas. Ahora, Darren estaba rogando por una oportunidad para hablar, para explicarse. Henry no necesitaba una explicación. Ya sabía todo lo que necesitaba saber. Darren no era diferente a Clara, pensaba que por su posición tenía derecho a mirar por encima del hombro a los demás. Ese sentido de derecho, esa falsa superioridad, era algo que Henry había visto una y otra vez. Abrió el mensaje, sus ojos escaneando el texto rápidamente. Señor Taylor, lo siento mucho. Nunca quise ofenderlo. Por favor, hablemos. Quiero hacer las cosas bien, ¿podemos reunirnos?
Le prometo que no soy la misma persona que antes. Una pequeña sonrisa, casi imperceptible, tiró de los labios de Henry al leer el mensaje. Hacer las cosas bien, pensó para sí mismo, soltando una suave risa. Ya es demasiado tarde para eso. Pero aún así, no estaba enojado. Ni siquiera estaba resentido. Había aprendido hace mucho que no tenía sentido aferrarse al enojo. En sus años de lucha, descubrió que el perdón era el verdadero poder. No la venganza. No la humillación. El perdón era lo más difícil de ofrecer, y, sin embargo, era lo único que podía liberarlo. Y eso era exactamente lo que iba a hacer. Más tarde esa tarde, Henry llamó a Clara a su oficina. Ya había tomado su decisión. No se trataba de confrontarla, ni de hacerla suplicar por perdón. No, se trataba de algo completamente diferente. Cuando Clara entró, parecía más pequeña de lo habitual, con movimientos rígidos. Henry podía ver el peso de la culpa que cargaba, pero no le interesaba hacerla sentir peor. No tenía deseos de verla arrastrarse. Siéntate, Clara, dijo, su tono calmado pero firme. Clara dudó, pero se sentó frente a él. Sus manos jugueteaban en su regazo, y miraba al suelo, demasiado avergonzada para mirarlo a los ojos. Henry nunca la había visto tan vulnerable. Clara, comenzó lentamente, inclinándose hacia adelante en su silla, has cometido errores. Todos los cometemos. Pero la diferencia entre tú y yo es que yo aprendí de los míos. Los enfrenté de frente, incluso cuando parecía imposible hacerlo. Ella se mantuvo en silencio, pero Henry podía decir que colgaba de cada palabra. No estoy enojado contigo, continuó. No guardo rencor, y no creo en mantener a las personas alrededor que no pueden aprender de sus errores. Lo que sí creo es en el crecimiento. En la oportunidad de cambiar. Tú tienes esa oportunidad, Clara. Te han dado la oportunidad de aprender una lección muy importante. Y espero que la tomes en serio. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas, pero no habló. Henry podía ver la lucha interna en ella, quería pedir perdón, recuperar todo lo dicho, pero no podía. La culpa era demasiado abrumadora. No necesitas disculparte conmigo, dijo Henry en voz baja, suavizando su tono. Necesitas cambiar. Necesitas mirar a las personas por lo que son, no por lo que asumes que son. Porque nunca sabes quién podría estar observando, quién podría estar juzgando tu comportamiento de la misma manera en que tú me has juzgado a mí. El silencio entre ellos estaba cargado de emoción, pero Henry no presionó. No necesitaba que dijera nada. Solo necesitaba que entendiera. He trabajado demasiado para dejar que tu comportamiento me defina. Pero no puedo detenerte de definirte a ti misma, concluyó. Clara parpadeó para contener las lágrimas, su rostro una mezcla de alivio y tristeza. Yo, lo entiendo, susurró. Se levantó lentamente, sus manos aún temblando, y salió de la oficina sin decir otra palabra. Henry se recostó en su silla, dejando escapar un largo suspiro. El peso que había estado sobre su pecho finalmente se levantaba. Los había enfrentado a todos, Clara, Darren y los demás, y en lugar de buscar venganza, les había dado una oportunidad para la redención. Si la aprovechaban o no, dependía de ellos. Pero Henry sabía que, para él, esto era el paso final. La culminación de todo lo que había trabajado. Ahora, todo lo que tenía que hacer era observar y esperar. Observar quién se levantaría, y quién caería. Las semanas siguientes a la revelación de Henry estuvieron llenas de una calma inesperada. Superficialmente, las cosas en la empresa habían vuelto a alguna forma de normalidad. Pero debajo de la superficie, se estaba gestando una tormenta silenciosa, algo que Henry no había anticipado completamente. Su decisión de perdonar a Clara y Darren, de darles una oportunidad para aprender y cambiar, había puesto en marcha algo que ni él ni ellos esperaban. Clara, a pesar de sus lágrimas y promesas, comenzó a desmoronarse de maneras que Henry no había previsto. Se volvió más retraída, incapaz de mirar a nadie a los ojos, incluyendo a los altos mandos que antes había encantado con su arrogancia. Dejó de asistir a reuniones, y su rendimiento en el trabajo comenzó a deteriorarse. La mujer confiada y calculadora que pensaba que era intocable ahora era solo una sombra de su antigua persona.
Cada día, Henry la veía menos en la oficina, y su ausencia se volvía más notoria con el paso de los días. Pero a pesar de sus luchas personales, Clara no era la única afectada por el eco de la revelación de Henry. Darren, también, estaba luchando, aunque de una manera diferente. Como jefe de operaciones, había pasado años construyendo una reputación de ser astuto, ingenioso y siempre en control. Sin embargo, ahora que Henry estaba abiertamente a cargo, Darren se encontraba cuestionándolo todo, su carrera, su lugar en la empresa y su valor. Darren había pasado tanto tiempo construyéndose a sí mismo despreciando a los demás que no podía manejar el hecho de que Henry, alguien que había descartado como solo otro trabajador, lo había superado en todos los aspectos posibles. Quería ir hacia Henry, hablarlo, rogar por una segunda oportunidad. Pero en el fondo sabía que ya no se trataba de redención. Se trataba de algo mucho más profundo. Henry ya había superado la necesidad de las pequeñas políticas de oficina y los juegos de poder. Era un hombre que había experimentado el rechazo, la humillación y la traición, pero había trascendido esos sentimientos. Había construido su imperio no solo con su agudeza empresarial, sino con una comprensión de las personas, cómo funcionaban, cómo sufrían y cómo podían sanar. Pero Henry no era ciego a lo que ocurría a su alrededor. Vio los cambios en sus colegas, la incomodidad que flotaba en los pasillos. Y sabía que se venía una tormenta, una que tenía menos que ver con él y más con la base de la empresa. Una tarde, Henry convocó una reunión en toda la empresa. Había estado observando de cerca las cosas y sabía que el cambio era necesario. No solo era a los empleados a quienes necesitaba dirigirse, era la estructura misma del negocio. Cuando los empleados llenaron la gran sala de conferencias, los murmullos se propagaron como un incendio. Todos estaban ansiosos por ver qué haría Henry a continuación. ¿Daría otro discurso? ¿Continuaría jugando el papel de CEO benevolente que perdonaba? ¿Haría un ejemplo con Clara o Darren? Henry se paró al frente de la sala, su presencia calmada inmediatamente silenciando a la multitud. No estaba allí para un discurso dramático, sino para algo más urgente. Mientras todos tomaban asiento, Henry miró su reloj antes de hablar. Gracias a todos por acompañarme, comenzó, con su voz firme y medida. He estado observando y escuchando lo que ha estado sucediendo en la empresa en las últimas semanas, y he tomado algunas decisiones. Hizo una pausa, recorriendo la sala con la mirada. Sus ojos se posaron brevemente sobre Clara, que estaba sentada al fondo, tratando de esconderse en las sombras. Ella se había convertido en una observadora silenciosa en la empresa, evitando toda confrontación pero siempre presente, esperando alguna señal de redención. He visto a algunos de ustedes salir adelante, continuó Henry, con tono cálido pero firme. Han mostrado crecimiento, comprensión y, lo más importante, respeto. Pero hay otros que no han asumido la responsabilidad de sus acciones. Y eso es algo que no toleraré en esta empresa. Ahora miró directamente a Darren, quien estaba rígido en su asiento. Darren se sintió incómodo bajo la mirada de Henry, como si pudiera sentir el peso de las palabras del CEO presionando sobre él. Henry sabía que Darren también había estado esperando algún tipo de gracia, pero esto ya no se trataba de gracia. Se trataba de integridad, de vivir de acuerdo con las expectativas que Henry había establecido para sí mismo y para la empresa. Darren, dijo Henry, dirigiéndose a él por su nombre. Sé que has estado luchando con mi presencia aquí. No sabes cómo manejar una empresa en la que el hombre en la cima no encaja con el molde que has creado en tu cabeza. Pero tu incomodidad, tus inseguridades, esos son tus problemas, no los míos. No voy a sacrificar la integridad de este negocio por tu ego. La sala estaba en silencio. Nadie se atrevió a hacer un sonido. Te estoy dando una elección, Darren, continuó Henry, con voz fría. Puedes empezar a contribuir a esta empresa de una manera significativa, dejando de lado tus prejuicios y tus errores pasados, o puedes irte. No permitiré que alguien permanezca en esta empresa que no pueda aceptar sus propios fracasos y crecer a partir de ellos. La elección es tuya. El rostro de Darren se volvió pálido, el peso de las palabras de Henry calando en él. Le habían dado un ultimátum, uno que no podía ignorar. Había pasado tantos años viviendo en una burbuja de falsa superioridad, pero ahora, esa burbuja había estallado. Ya no tenía a dónde esconderse.
Henry se apartó de Darren y volvió a dirigirse a toda la sala. Quiero que todos se miren a ustedes mismos. Reflexionen sobre quiénes son, quiénes han sido y qué están dispuestos a llegar a ser. Se les ha dado una oportunidad de demostrar quiénes son realmente, de superar los juegos tontos, las mentiras, los insultos y los egos. Pero esa es una elección que solo ustedes pueden hacer. Hubo una pausa profunda mientras Henry dejaba que sus palabras calaran. Sabía que este era el punto de inflexión, la última oportunidad para que sus empleados cambiaran. Pero mientras hablaba, la mente de Henry se centró en una sola cosa: el verdadero poder en su vida no estaba en la empresa ni en las personas que lo habían perjudicado. Estaba en su capacidad de superar. De elevarse por encima de las expectativas, la humillación y el dolor. Había llegado a un punto donde nada, absolutamente nada, podía definirlo más que él mismo. No estoy aquí para salvar a nadie, terminó. Estoy aquí para dirigir un negocio. Pero si eligen quedarse en este negocio, lo haremos de la manera correcta. Lo haremos juntos. Mientras Henry salía de la sala, sintió que una sensación de paz se instalaba en él. La tormenta se venía, pero estaba listo. La empresa ascendería o caería según su capacidad para aprender, para evolucionar. Y Henry estaba listo para lo que viniera. Los días después del ultimátum de Henry estuvieron llenos de emociones encontradas. Clara, aún recuperándose de su humillación, se mantenía apartada en la oficina, con su rendimiento cayendo constantemente. Pero había algo más en el aire, algo más palpable. Había comenzado un cambio, no solo en Clara, sino en la misma base de la empresa. La confrontación de Henry había creado un espacio para el cambio, algo que ni él ni ellos habían previsto. Con el paso de los días, la decisión de Darren de cambiar se hizo más evidente. El hombre que antes irradiaba arrogancia ahora era una versión más callada e introspectiva de sí mismo. Ya no se paseaba por la oficina, inflándose con autoridad. En su lugar, hablaba tranquilamente con los empleados que antes lo temían, ofreciendo consejos, pidiendo su opinión y admitiendo cuando no sabía algo. Ya no sentía la necesidad de menospreciar a los demás para demostrar su valía. Finalmente, estaba tratando de recuperar el respeto que tan despreciadamente había descartado. Aún así, Henry mantuvo su distancia, eligiendo no intervenir demasiado. Permitió que sus empleados navegaran por los cambios por sí mismos, dándoles espacio para crecer, para aprender de sus errores. Su rol, como siempre había creído, no era controlarlos, sino guiarlos, mostrarles la fuerza en la vulnerabilidad y el poder de la transformación. Pero a pesar del crecimiento que estaba teniendo lugar, había una última prueba: los empleados mismos. Ellos habían visto a Henry no como un líder, sino como un igual, alguien a quien podían aprovechar. Pero ahora, con su presencia ya no oculta, se enfrentaban a una verdad incómoda: Henry siempre había sabido exactamente quiénes eran, y los había estado observando, esperando a ver qué elegirían ser. No solo Clara o Darren fueron impactados por la revelación de Henry. Fue todo el mundo en la empresa. Los susurros se propagaron como un incendio. Los empleados que antes veían a Henry como una figura invisible, por debajo de ellos, ahora lo veían como alguien que no podía ser ignorado. Ya no era solo el hombre que firmaba sus cheques, Henry se había convertido en una figura que no podía subestimarse. Luego, una tranquila tarde de martes, Henry convocó otra reunión en toda la empresa. Había estado posponiendo este momento, pero ahora estaba claro que era hora de cerrar las cosas. Había dado a sus empleados tiempo para reflexionar, tiempo para demostrar quiénes eran, y ahora las decisiones debían tomarse. Cuando los empleados se reunieron en la sala de conferencias, había una atmósfera cargada en el aire. Las caras eran una mezcla de nerviosismo, curiosidad y anticipación. Nadie sabía exactamente qué iba a decir Henry, pero todos sabían que sería algo importante. Henry entró en la sala con la misma confianza tranquila que había tenido desde el día en que había sido solo otro trabajador en la oficina. Su presencia exigía atención, no por la fuerza, sino por el aura de alguien que lo había visto todo y había salido más fuerte por ello. Comenzó sin vacilar, su voz calmada pero firme, cargada del peso de su liderazgo. Les di a todos ustedes una oportunidad de mostrar quiénes realmente son. De reflexionar sobre sus acciones, de aprender, de evolucionar. He visto a algunos de ustedes aprovechar esa oportunidad, y respeto eso.
Pero aún hay otros que no han cambiado. Que no han enfrentado la verdad sobre sí mismos, y que continúan viviendo en un ciclo de engaños, juegos de poder y arrogancia. Dejó que las palabras se asentaran en la sala, su mirada recorriendo a los empleados. Todos prestaban atención ahora. El rostro de Clara se había puesto pálido, y Darren, aunque de pie, parecía como si pudiera sentir el peso del momento presionando sobre él. Les dije antes que esta empresa se definiría por las decisiones que tomen, continuó Henry. Y ahora es el momento del siguiente paso. Si realmente quieren ser parte de esta empresa, entonces deben entender lo que eso significa. No se trata de títulos. No se trata de poder. Se trata de respeto, respeto entre nosotros, por el trabajo que hacemos y por el futuro que estamos construyendo juntos. Henry hizo una pausa, sus ojos encontrándose con los de cada uno de ellos. Había hablado con Clara, Darren y los demás como individuos. Pero ahora, les hablaba como colectivo. Esta es su última oportunidad, dijo. Para ser parte de algo más grande que ustedes mismos. Para superar los juegos tontos, los egos y las inseguridades. No les pido perfección, pero sí les pido compromiso. Crecimiento. Honestidad. La sala permaneció en silencio. Clara y Darren intercambiaron miradas, ambos sintiendo el peso del momento. Ahora les quedaba claro, Henry no estaba interesado en castigar a nadie. Estaba ofreciendo algo mucho más poderoso, una oportunidad de ser parte de algo significativo, algo que realmente importaba. Henry se dio la vuelta para irse, pero antes de hacerlo, añadió una última declaración. No toleraré más la mediocridad. Si deciden quedarse, trabajarán con integridad o se irán. La decisión es suya. Con esas palabras, Henry salió, dejando a sus empleados para que consideraran la gravedad de sus palabras. Fue en ese silencio donde comenzó la verdadera transformación. Clara, que había estado al borde de renunciar, se encontró cuestionándolo todo. Se le habían dado las herramientas para cambiar, pero nunca las había utilizado. Ahora, no estaba segura de si estaba lista para dejar la comodidad de sus viejas formas o enfrentar la incomodidad de un verdadero crecimiento. La decisión era suya. Darren, también, enfrentó su propio juicio. El hombre que había sido consumido por el poder y el orgullo ahora se encontraba en una posición donde la única forma de avanzar era confrontar sus propias deficiencias. Tenía que decidir si realmente trabajaría junto a sus colegas o seguiría saboteando su propio potencial. En cuanto a Henry, sabía que su rol ya no era solo dirigir la empresa, sino desafiar a cada persona a crecer más allá de sus límites. Había sido probado por sus propias decisiones, probado por las personas a su alrededor. Pero al final, había aprendido que el verdadero liderazgo no se trataba de mantener el control. Se trataba de crear un espacio para que los demás ascendieran, para que se convirtieran en la mejor versión de sí mismos. Henry ya no necesitaba demostrar nada. Sus acciones, sus decisiones y su fortaleza ya lo habían hecho. Y ahora, sus empleados tendrían que elegir por sí mismos, si vivir a la altura del hombre en que se había revelado o regresar a los patrones de arrogancia y orgullo que una vez habían sostenido. La empresa, ahora en una encrucijada, nunca sería la misma. Pero Henry estaba confiado de que, sucediera lo que sucediera a continuación, sería un reflejo de las decisiones tomadas ese día. Y por primera vez en mucho tiempo, Henry se sintió en paz. Su viaje ya no se trataba solo de supervivencia o venganza, se trataba de trascendencia. Había llegado a conocer su propio valor, y sabía que eso era suficiente. Lo demás dependía de ellos.